Blanca. Hoy día le queremos preguntar mi grupo y yo sobre el PEP. Algunas preguntas. ¿Qué empiezan las guerras? Bueno, las guerras entre países se pueden provocar por diferentes situaciones. Pueden ser, por ejemplo, de religiones, como en el caso de la parte de Irak, que en otros países puede ser por tierras, por territorio, como en el caso de Ecuador cuando se suscitó con el Perú, ¿verdad? Y otros motivos pueden ser también de pronto políticos. Son diferentes las ocasiones en que se puede realizar una guerra, ¿no? Dependiendo de las situaciones que se den en los países en los cuales se desarrolla el conflicto, ¿no? ¿Y cómo cree que se pueden evitar las guerras? Bueno, se pueden evitar, a mi criterio, justamente con conversaciones, intervenciones de la ONU, que son los medios o las entidades que intervienen justamente para evitar este tipo de guerras y promover la paz. En mi criterio, exclusivamente conversaciones para determinar y evitar que la guerra que se esté provocando pues vaya más allá y se genere algo mucho más difícil y que termine pues en muertes, en tanta pérdida humana, que es realmente lo que se evita, ¿no? Se debería evitar. Lamentablemente a nivel mundial está afectando muchísimo la situación y por ende afecta a nivel mundial en todo sentido. A veces por culpa de ciertas creencias religiosas o ciertos criterios particulares, el país y el resto del mundo se ven afectados. Gracias. Okay. Buenas tardes, vamos a hacer una entrevista con la Miss Tatiana. Y la primera pregunta. Miss Tati, ¿qué guerra de las que conoce ha influido más a la comunidad social? Hola Daniel. La guerra que tengo más próxima en mi memoria, porque la estudié durante mi secundaria, es la Segunda Guerra Mundial, donde hubo la matanza de más de 7 millones de judíos, y esto ha provocado que no solamente en el momento de la guerra hayan repercusiones directas, sino que a través de la historia el pueblo judío, desde la época del Señor Jesucristo, ha venido sufriendo por falta de territorio, por segregación cultural, racial y de religión. Hasta el día de hoy vemos que los judíos siguen en éxodo buscando un territorio, vivir en paz y tener el respeto solidario de las comunidades alrededor suyos, tengan o no tengan la misma religión. Una segunda pregunta. En el Ecuador, según usted, ¿cuál fue el conflicto que ha influido más en sus ciudadanos? Ya. No un solo conflicto en específico, sino la ruptura de la democracia durante varias ocasiones en varios presidentes. Jaime Roldós murió y no terminó su presidencia. Presidentes como Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram no terminaron su periodo presidencial. Lastimosamente, esta ruptura de la democracia a manos de grupos rebeldes o revolucionarios en su momento han escrito en la historia del Ecuador malos momentos que tienen repercusión social, económica, política. Son errores históricos de los cuales debemos aprender y que no se deben de repetir. Un gusto. Me parece que es muy efectivo que ustedes estén estudiando a través del conocimiento de otras personas lo que ha pasado en la historia del mundo y de su país. Le vamos a hacer preguntas sobre lo que estamos investigando del proyecto PEP. ¿Crees que las diferencias acaban en guerra? No, siempre y cuando hay una cultura y una educación como base en cada país, creo que los conflictos se pueden solucionar mediante la comunicación, que es muy importante. ¿Qué opinión sobre el grupo ISIS y su propuesta del Estado Islámico? Bueno, realmente pensando bien en lo que son los musulmanes, tienen un Corán bastante flexible. Creo que ellos no están interpretando adecuadamente para poder sobrevivir dentro de una sociedad, y pienso que todo lo que es exagerado siempre lleva a problemas sin la cultura adecuada para poder resolver. De nada, cuando ustedes gusten, me alegra mucho que estén investigando temas importantes y actualizados en la vida. Les vamos a hacer preguntas sobre nuestro proyecto web. Mr. Avendaño, ¿cree usted que los ataques en París pueden hacer un conflicto? Bueno,
ser causa de un conflicto mayor, muy difícilmente, puesto que atentados hay en todas partes del mundo en diferentes épocas sin que esto lleve a enfrentamientos entre países. Pero lo que sí es lamentable el conflicto mismo, el tema del terrorismo es un tema muy preocupante en las últimas décadas. Es muy lamentable porque no hay respeto a la tolerancia, no hay respeto a la libertad ni a la libertad de prensa. Por lo tanto, esto es muy lamentable, aunque está causando conflictos a nivel interno y una protesta internacional de todos los países que han repudiado este atentado, pero generar un conflicto a nivel mayúsculo o entre países no creo que felizmente se dé. ¿Cuál considera usted que fue el motivo que originó la Segunda Guerra de Irak? Bueno, cuando se trata de un conflicto donde existen intereses petroleros, la primera causa que se nos ocurre en materia de política es esa. En materia de cuestiones de política económica, el petróleo siempre ha originado a lo largo de casi todo el siglo XX guerras, sobre todo en Medio Oriente, donde los intereses de grandes potencias, en este caso Estados Unidos, siempre se ven camufladas por un tipo de intervención, incluso humanitaria, cuando sabemos que en el fondo no se trata más que de intereses económicos para luego quedar posicionados en el territorio como los administradores de esa tremenda riqueza que es el petróleo. Muy bien, que les vaya muy bien.